Vamos a hablar sobre cuáles son los desafíos que existen sobre el tratamiento de la responsabilidad de los mandos militares en la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto armado. El acuerdo de paz establece que todas las personas que hayan cometido graves violaciones, incluyendo específicamente aquellos que hayan sido los máximos responsables de las violaciones, acudan a la justicia. Por eso se ha hablado de responsabilidad de mando. Ese término refiere a algo que el derecho internacional desde hace muchos años ha establecido como una forma eficaz de lograr prevenir o evitar las violaciones. ¿Y cómo? Se supone que aquellas personas que tienen la capacidad de prevenir que al interior de los ejércitos se cometan estas violaciones, o una vez que se hayan cometido, tenga la facultad de sancionarlas, está en una mejor posición para evitar que esas violaciones se cometan en el futuro. Y por eso es tan importante la responsabilidad de mando, que es decir, cómo podría responder una persona por los hechos que hayan cometido sus subordinados cuando esta persona ha fallado gravemente en su obligación de evitar o sancionar esas violaciones. Y por eso quiero ser enfático en señalar que la responsabilidad de mando no es simplemente culpar a aquella persona que te estaba superiormente o jerárquicamente en superioridad en un ejército, sino aquella persona que ha fallado gravemente en una obligación que él tenía, que era esa de evitar y sancionar. Esa idea de la responsabilidad de mando no es nada nuevo, no es algo que nos hayamos, digámoslo así, inventado para incluir en el acuerdo de paz, sino es algo que ha tenido un tratamiento por parte del derecho internacional durante décadas. Por eso está en los convenios, en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, en el derecho consuetudinario que rige los conflictos armados y más recientemente en el Estatuto de Roma. Ahora bien, para que una persona realmente pueda responder o sea llevada a responder por esta idea de responsabilidad de mando, se requiere que haya tres requisitos o tres factores para evitar que sea simplemente el hecho de que una persona, por el cargo, por el encargo que tiene o por la autoridad, sea simplemente responsable. Se requiere que se compruebe que esa persona, uno, conocía, tenía conocimiento. En segundo lugar, que esa persona tenía control efectivo sobre la conducta o podría tenerlo. Y en tercer lugar, que esa persona no tomó las medidas que estaban a su alcance para evitar o para sancionarlo. Esos tres tienen que concurrir, son factores importantes para determinar si hubo o no hubo responsabilidad individual de ese mando. ¿Qué es lo que pasa? Que la Jurisdicción Especial para la Paz, como ha sido incluida en el acuerdo o en el acto legislativo que introduce parte del acuerdo de paz a la Constitución colombiana, reconoce la responsabilidad de los mandos, pero la regula de manera distinta a lo que ha hecho o a lo que ha dicho el derecho internacional, en al menos dos cosas. En primer lugar, varía esa idea de qué se entiende por que la persona conocía. El derecho internacional ha entendido y sabe que probar que una persona conocía algo es muy complicado. ¿Cómo nos metemos a la cabeza de alguien para probar que existía tal conocimiento? Entonces lo que ha dicho es, en circunstancias como estas, que operan en conflictos armados de manera muy dificultosa, muy difícil, lo que uno debe probar es que había elementos que le permitan a uno inferir que esa persona tenía información que le habría permitido evitar o sancionar. No es decir simplemente vamos a establecer que esta persona conocía o sabía porque era el comandante. No. Hay elementos que nos permiten llegar a que conocía y de ahí los inferimos. Pero el acuerdo especial que fue introducido a la Constitución dice que solamente cuando se pruebe efectivamente el conocimiento y ahí cambia el estándar internacional. En segundo lugar, el derecho internacional ha entendido que el mando o que ejerce mando aquel que tenga el control de la situación. Y eso a veces el control se da por una situación de yo tengo el encargo formal, hay un decreto, hay una norma, hay una fuente en donde dice yo tengo el control, o a veces materialmente este control ocurre. Por ejemplo, en el nivel internacional se ha condenado a personas que, por ejemplo, todo el mundo sabía que era el que mandaba en una cárcel, el que daba las órdenes, pero que materialmente en ningún documento, en ninguna parte se establecía que formalmente era el comandante de la cárcel. Entonces lo que importa es quién materialmente puede llegar a tener ese mando. El acuerdo que se introdujo a la Constitución
establece que solamente cuando se comprueben 4 cosas de manera concurrente se podrá entender que hubo ese control efectivo. Establece que se requiere, en primer lugar, que esa persona haya tenido una responsabilidad geográfica, responsabilidad sobre el área. En segundo lugar, que haya tenido una capacidad legal. En tercero, una capacidad efectiva. Y en cuarto, algo que se denomina como capacidad material. Y se requieren todas en su conjunto. Y ahí se distorsiona de nuevo el estándar internacional, porque crea un estándar prácticamente imposible de vencer y que no corresponde a lo que han dicho las cortes internacionales. Y yo creo que es fundamental dar este debate porque una mala regulación de la responsabilidad de mando que tendientemente nos lleve a la impunidad de algunas personas que incumplieron este deber, no solo va a deslegitimar nuestro proceso de paz, sino que además podría abrir la puerta a que instancias internacionales como la Corte Penal Internacional termine juzgando a determinadas personas que participaron en el conflicto, y con eso tendríamos tratamientos distintos y probablemente más gravosos para estas personas en la justicia internacional por no haber comprometido o por no haberse comprometido con un proceso genuino de descubrimiento, de esclarecimiento y sobre todo que garantice la no repetición de estas violaciones.